Bienvenidos a este webinario, el cual está organizado por los hubs de aprendizaje. Estamos muy contentos de verlos en este webinario. El tema es la madurez de los MLC, el monitoreo liderado por la comunidad, hacia la sustentabilidad. Como sabemos, el MLC ha ganado una gran importancia como un mecanismo de responsabilidad, lo que permite a las comunidades identificar las diferentes barreras para poder tener acceso a los servicios de salud y asociarse así con los servicios de salud para implementar una solución personalizada hacia sus necesidades únicas, por lo que el MLC es instrumental para poder sostener el acceso mejorado y la calidad de los servicios de cuidados a la salud. Y vemos que con estos datos generados a través del MLC, a través de los esfuerzos, se genera un monitoreo y se generan actividades de monitoreo y evaluación bastante importantes, dirigida por los gobiernos y los donadores. Los Learning Hubs entonces están muy contentos de organizar este webinario y además quieren fomentar una plática sobre la inclusión del MLC en los sistemas nacionales de salud para asegurar su sustentabilidad. Entonces, el objetivo de este webinario es aumentar el entendimiento de la importancia de la madurez del MLC y qué significa para la sustentabilidad, así como para proporcionar ejemplos y mejores prácticas acerca de los programas de MLC avanzados de países seleccionados que han tenido estrategias exitosas y con resultados sobresalientes. Otro objetivo es motivar la discusión para poder explorar así los desafíos y poder terminar los logros de la madurez del MLC y de la inclusión en los procesos nacionales, y posteriormente poder identificar esas prioridades y necesidades de las comunidades para apoyar el avance del programa de monitoreo liderado por la comunidad para que alcancen así esa madurez. Antes de comenzar, solamente para avisarles que contamos con la interpretación para los que hablen francés. La interpretación al francés está disponible para todos los países francófonos. Pueden elegir el canal de interpretación seleccionando el idioma francés. Vamos a continuar entonces con nuestro primer orador. Contamos con la presencia de Susan Pérez. Susan Pérez es una especialista trabajando en el monitoreo liderado por la comunidad en el Fondo Mundial. Ella nos presentará el tema sobre cómo conseguir la madurez del MLC y cómo incluir el monitoreo liderado por la comunidad en los procesos nacionales. Bienvenida, Susan. Hola a todos. Voy a abrir mi cámara solamente por un momento antes de apagarlo, pues creo que así la red funcionaría mejor si lo apago. Entonces, muchas gracias. Gracias a los Learning Hubs por apoyarnos. Estoy muy emocionada con respecto a este tema, el cual está generando una mayor discusión a lo largo de todos estos días conforme el MLC sigue avanzando en su progreso. Recibimos en el Fondo Mundial muchísimas preguntas acerca del monitoreo liderado por la comunidad, de cómo, sobre todo sobre la sustentabilidad y cómo podemos apoyar estos programas a que lleguen y a que alcancen esa sustentabilidad en sus programas. Estoy muy contenta de estar hoy aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias a Aida, a los Learning Hubs y a todo su equipo. Voy a empezar entonces, creo que tengo 10 minutos o tal vez ya solo 8. Entonces, bueno, quisiera realmente
recordarnos cómo es que cómo es que el MLC está incluido dentro del contexto de los CCCs, de cómo es una comunidad, es una actividad, es una intervención liderada por la comunidad y que de hecho se está apoyando con las otras intervenciones, de tal manera que podamos ver así esa investigación, esa incidencia política y realmente enfocarse en, en la comunidad siendo dirigida por el MLC, enfocada en la incidencia política, utilizando los estudios y evaluaciones de investigación a nivel. El modelo liderado por la comunidad involucra a la comunidad, permitiendo que se compartan los datos y que se realice esa incidencia política para poder involucrar y participar en las plataformas de coordinación y los mecanismos. Así que vemos ese vínculo ahí y también la construcción de habilidades. Es una intervención que se respalda bastante con las organizaciones de base comunitaria, las organizaciones de la sociedad civil, para construir las habilidades en cualquier monitoreo, en cualquier recaudación de datos y análisis de datos, así como en cualquier otras habilidades y capacidades para poder implementar de manera efectiva. Siguiente diapositiva. Parece que tu conexión está un poco lenta, entonces hay ciertos cortes. Les pido entonces a los que tienen sus cámaras encendidas que las apaguen para poder intentar escucharte mejor. Muy bien. Bueno, y si sienten que se sigue cortando, por favor avísenme. Esta es una diapositiva bastante básica de tres. Esto es algo con lo que surgimos para poder entender el avance de los programas de monitoreo liderado por la comunidad y cómo es que los estamos apoyando en esta transición. Del lado izquierdo pueden ver el programa naciente y es aquí justamente donde estamos viendo para construir que estén listos, que esté listo este monitoreo para asegurar ese compromiso por parte de los gobiernos y generar ese interés por parte de las comunidades y solamente es enfocándonos tal vez en el presupuesto y tratando de entender si esta es realmente una intervención que será útil en el país para los programas nacionales y así sucesivamente. Entonces vemos estos programas nacientes que se encuentran en esta etapa de estar listos. Una vez que ya están definidos, básicamente se consideran programas establecidos. Y en este nivel de madurez, aquí estamos considerando donde tal vez haya uno o más enfoques, pero ya hayan hecho una recabación de datos o donde hay ciertas debilidades con respecto al análisis de datos y que realmente no se ve que los datos estén utilizados de una manera efectiva. Y el nivel más alto de madurez es lo que estamos denominando como un programa experimentado o sostenido. Y este es bastante desafiante e involucra ya una gran experiencia, pero consideramos que aquí son los que ya han completado al menos una recabación de datos, un ciclo de recabación de datos. Y podemos ver la evidencia ya de los resultados y una evidencia mayor de estos datos que de hecho están guiando a los servicios. Las flechas entonces son otra característica porque en el GC6 nos enfocamos en apoyar y en ayudar a los países a que establecieran o a que definieran sus programas. Nos estábamos enfocando en esos programas nacientes para que se movieran a ese nivel de establecido. Y ahora en el GC7 nos encontramos con estos programas que realmente están profundizando ya en este establecimiento y estamos tratando de moverlos hacia ese nivel de programa experimentado sustentable. Es aquí en donde nos encontramos en este avance para finales de junio.
Esta diapositiva nos está mostrando nuevamente el inicio del ciclo, de lo que ya hemos visto, y en lo que nos enfocamos muchísimo en los niveles de madurez son en esas etapas que se encuentran en el círculo rojo. Entonces, somos muy buenos al hacer ese análisis, que después eso te permite tener esa confianza en la diseminación y después utilizar esos datos en la incidencia política y posteriormente en el monitoreo, donde decimos, compartimos estos datos con las instalaciones de salud o con las autoridades nacionales o subnacionales y de hecho estamos empezando a ver esos cambios reales que estamos documentando y que estamos monitoreando. La flecha a la izquierda es como la extensión del ciclo hacia lo que siempre queremos saber la respuesta. Por ejemplo, podemos decir en términos de cambios, tiempos de espera en la clínica que se redujeron. O, por ejemplo, el laboratorio pudo tener resultados o se pueden obtener esos resultados de las parte del técnica de la carga viral o se generaron muy buenos cambios antes y después de la diseminación, pero queremos ver y queremos documentar el cambio, si realmente estamos viendo los servicios y ver a más personas que viralmente estén suprimidas o ver más que más personas están recibiendo la prueba. Queremos ver cómo esos indicadores cambian para que nos demos cuenta de que esos cambios se dan a nivel de las instalaciones con respecto a la accesibilidad, la disponibilidad y la calidad de los servicios, y eso es lo que está llevando finalmente a unos resultados mejorados de salud. Para llegar a ese nivel de experiencia de madurez, nos gusta hacer la pregunta de cuál es la historia detrás de los datos. Muchas veces yo veo que algunos han completado el ciclo de selección, por ejemplo, dicen, bueno, sí, tenemos los datos. Un implementador del MLC ha realizado un análisis. Entonces, han entrevistado cierto número, y en este ejemplo vemos aquí a mujeres, adolescentes, niñas y jóvenes, y de este grupo, 100 mujeres que han sido entrevistadas, el 70% saben cómo contactar a las instalaciones de salud o a la gerencia con algún problema. Y después vemos los otros indicadores. Así que digamos que este es el primer sentido de los datos que ya han sido analizados. Siguiente diapositiva. Y después vemos nuevamente esto. Aquí tenemos otro ejemplo que se muestra en donde sabemos la historia. Empezamos a ver aquí ya una historia con los datos y entonces esas cifras se convierten en porcentajes y ahora decimos, bueno, todos los problemas o todas las situaciones que se están recabando, vemos el volumen y vemos el porcentaje. Siguiente diapositiva. Y después, entonces, mágicamente, eso se cambia sobre cuáles serían las mejoras reales que son el resultado de esa incidencia utilizando los datos del MLC. Así que vemos entonces bajo servicios, instalaciones que ahora tienen diferentes puntos de monitoreo porque tal vez los tiempos no funcionaban con el grupo de mujeres o vemos, por ejemplo, un tema de higiene mejorando el cual de hecho permite que las mujeres y las jóvenes y niñas se sientan cómodas al asistir a la clínica y después para la toma podemos ver aquí que la historia que está detrás de esos datos. Y entonces posteriormente hacemos la pregunta. Ya presentamos los datos, ya nos hacemos esta pregunta. Para que tú lo gestiones y para que se involucren en los programas de MLC, queremos realmente preguntarnos si esta historia de los datos del monitoreo liderado por la comunidad es clara, si realmente lo revisa, si nos hace preguntarnos y si está completa, si está cumpliendo con lo que se quiere. Entonces, la manera de evaluar esto es si todos los resultados están siendo reportados. Tenemos una serie de indicadores reportando
en todos los indicadores. Y aquí hay que señalar entonces ahora la clasificación que hay que hacer de los resultados del MLC. A veces esto es desmantelado y también es muy interesante para las personas para que puedan entender y esto les puede ayudar sobre a saber qué tanto trabajo y qué tipo de sociedades y colaboraciones que se están desarrollando con diferentes participantes. Estas preguntas tendría que ser, ¿cuál sería, qué sería diferente y cómo es que el comportamiento es diferente hacia ustedes? ¿Cómo ha cambiado? ¿Ha mejorado? Porque entonces ahora ven el valor de los datos para darse cuenta del cambio y no solo desde el cambio del servicio de monitoreo o desde esta perspectiva, sino que simplemente ver los cambios de comportamiento hacia el MLC mismo. Creo que todavía se sigue cortando el video. Una disculpa. ¿Me escuchan? Sí, sí te podemos escuchar. ¿Hay otra diapositiva? Muy bien. Sí, esta es una pequeña imagen, una caricatura. Estamos tan ocupados recabando los datos, entonces aquí dice, mira cuántos datos, son muchísimos. Y después tenemos a esta otra colega que le responde y le dice, sí, pero ¿y eso qué significa? Muchas cosas no siempre son buenas. Realmente tenemos que asegurarnos que nuestros datos sean analizados, porque como lo representa esta pequeña caricatura, nos dice que no tienen, es muchos datos, pero no tienen un significado. Así que queremos asegurarnos que nuestra historia sea clara con estos datos, porque si no, solamente serán datos. Muy bien, entonces ahora una breve descripción. No sé dónde se encuentran todos ustedes en su nivel de madurez, pero esta es solamente una forma para hacer una autoevaluación. Número uno es saber si el programa está enfocado y si está siendo efectivo. Se están haciendo los ciclos al menos una vez al año, porque si estás en uno, entonces estás haciendo una vez al año y eso no necesariamente es MLC, porque el MLC tendría que ser sistemático y rutinario. El siguiente punto es si todos los datos están siendo analizados, si se reportan en cada instalación de manera regular, de tal manera que no se pierden un reporte de datos una vez que se hayan recabado la información y si realmente se comentan o se discuten. Así que esta es otra pregunta que tendremos que hacernos cuando se están autoevaluando. Y entonces, si los servicios de salud están recibiendo los datos también y si se están compartiendo también de manera adecuada y como se vaya necesitando en los otros niveles del sistema de cuidados a la salud y si están recibiendo una reacción positiva. La siguiente es si se está viendo la evidencia de la mejora en los servicios y la última es si la historia es clara. Y ustedes sabrán si la historia no es clara por la reacción que van a recibir cuando se comparten los reportes. Así que entonces piénselo de esta manera conforme están avanzando en su trabajo programático. Siguiente diapositiva. Así que esta, de hecho, es mi última diapositiva, porque considero que escuchamos estas palabras, madurez, sustentabilidad, si no sabemos si es lo mismo o no sabemos a qué nos referimos con incluirlos en el MLC. Pero déjeme decirle que solo porque te encuentres en un programa no significa que el programa, tendremos que preguntarnos si hemos llegado a esa madurez, a esa experiencia de madurez y si estamos listos. Y tal vez no es que tengas que llegar a todos los puntos, pero al menos ver si han empezado a evaluarse ustedes mismos en cuanto a la sustentabilidad. ¿Ya a qué nos referimos? Es que necesitamos entender y verificar nuestros programas en términos de estas tres áreas. Entonces, ¿dónde se utilizan? Si nuestro programa es tan maravilloso y de tal forma
que los datos son valuados y se consideran importantes. Vemos que los datos están siendo utilizados en la mayor parte de la toma de decisiones o en las diferentes plataformas y foros donde pudiera haber revisiones de programa o desarrollar una estrategia que identifique las metas y los objetivos o que formen parte del desarrollo de la estrategia de salud comunitaria o realizar los ejercicios con el Fondo Mundial y en estas otras plataformas como los comités de coordinación y trabajos técnicos. Hay que ver entonces, hay que entender dónde se están utilizando los datos y es muy importante si se está usando ahí. Y después, ¿cómo se está utilizando? Aquí tratando de ver los datos y si se está utilizando en las nuevas políticas o en los protocolos o en los procedimientos operativos o en la asignación de recursos humanos. Y en todo esto que vemos aquí, si se está utilizando realmente para informar y que podemos ver evidencia de ello en nuestro uso de datos. Y finalmente vemos la participación y el involucramiento de la comunidad. Así que básicamente es hacernos estas preguntas. Si estos diferentes indicadores si están preguntando a los MLCs para sus datos o si se están pidiendo que se unan a estos espacios de discusión y si se están realizando. De alguna manera queremos tener aquí un desglose de las cosas en las que se puede usar para evaluar y que nosotros también podemos evaluar si este programa de monitoreo liderado por la comunidad ahora se está siendo parte de ese rastreo de la sustentabilidad del MLC, porque podemos ver que muchos de los fondos ahora están empezando, quieren empezar con eso y esto también es incidencia y también es movilización de recursos para que estos programas continúen. Entonces, hay mucho por discutir el día de hoy. Estoy muy emocionada de contar con los analistas porque ellos tienen muchísima experiencia para hablar con respecto a este tema. Y también estoy abierta a la discusión sobre qué es lo que podemos hacer para resolver problemas y la lluvia de ideas. Entonces, muchas gracias y le doy la palabra a Aida. Muchas gracias, Susan, por esta gran presentación. Vemos entonces que el MLC es muy importante. Susan nos mostró que el análisis de datos también es muy importante, que no solamente se trata de recabar la información, de recabar los datos, sino que también debemos de tener un buen análisis de los datos con una historia bien escrita y para poder movernos de los niveles de madurez a sustentabilidad, también necesitamos incluir a los MLCs en los MLC institucionales y también ver dónde es que nuestros datos están siendo utilizados, cómo se utilizan y también necesitamos ver la participación de la comunidad y el involucramiento de la comunidad. Muchísimas gracias, Susan. Creo que ahora entonces pasaremos a las preguntas y respuestas. Para aquellos que tengan preguntas, pueden levantar su mano y les daré la palabra. También, si quieren, pueden colocar su pregunta o su comentario en el recuadro del chat y Susan tratará de responder sus preguntas. Contamos entonces con uno. Tamoni, William, déjame abrir tu micrófono. ¿Puedes abrir tu micrófono? William Tamunosiki. William, ¿estás ahí? Si no, le daré la palabra a Mercy Moyo. Hola, buenos días. ¿Nos escuchan? Sí. Mi nombre es Mercy Moyo de Zambia, de la sociedad civil. Cuando estaba
Leyendo la nota de concepto para este webinario, pensé que tenía que ver con cómo el MLC puede continuar o puede seguir usando el mecanismo del gobierno, pero mi preocupación más bien era si el MLC tiene que estar incluido en el gobierno o cómo es que la sociedad civil operará si son los que están implementando en colaboración con el gobierno. En estos momentos sabemos que hay ciertos MLCs que se están dando en el gobierno, especialmente en Zambia, pero todo el punto de introducir el MLC a la sociedad civil era tener un enfoque balanceado y darle así la objetividad al MLC. No sé si me perdí algo en la presentación. ¿Hay algo entonces que sintamos que sería más exitoso si el MLC se encuentran bajo el gobierno? Porque personalmente siento que si el MLC tiene que integrarse en el sistema del gobierno, entonces probablemente la objetividad pudiera estar comprometida. Solo quisiera entonces escuchar de parte de ustedes si algo se ha comentado al respecto, con respecto al MLC integrado dentro del gobierno. Gracias. Gracias, Mercy. No sé, Susan, si tú quieras tomar todas las preguntas antes de responderlas o si quieres responder una a una. Muy bien, Aida. Sí, ¿tenemos tiempo para eso? Recabemos entonces todas las preguntas para que puedas responderlas. Sí, como tú me digas, yo puedo responder, pero tú dime en qué momento será correcto. Vamos a escuchar. Bueno, veamos, escuchemos a William, ¿qué quiere decirnos? William, ¿estás ahí? ¿Me puedes escuchar? William Taminosiki, no te podemos escuchar. Bueno, no te podemos escuchar. Le voy a dar entonces la palabra a Abdul Malik. Sí, hola, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Yo solo quiero una aclaración acerca del MLC. Creo que ella sí hizo la mención de que de manera rutinaria recaban la información y no es solamente en una sola ocasión y entonces se concluye ya, sino una aclaración. Si la comunidad hace su propia investigación o es solamente una encuesta o una investigación y cómo lo convertimos eso a MLC o es solamente una investigación comunitaria. Gracias. Gracias, Abdul Malik. Entonces sí, Susan, adelante. Muy bien. Bueno, entonces, Abdul, tal vez pudiera responder si pudieras escribir la pregunta en el chat. ¿Puedo responder la pregunta de Mercy? Mercy, estás hablando acerca de ese conflicto de interés donde el gobierno está involucrado en el MLC y las comunidades están perdiendo así su objetividad. Realmente de lo que estás hablando es perder esa independencia de la comunidad y esta parte de ser dirigido por la comunidad del MLC, lo cual es crítico e importante. A eso yo diría, primero, la disponibilidad de los recursos que puedo compartirlo en el chat, que tiene que específicamente lidia con ese COIM, con ese conflicto de interés y es un recurso útil después de esta reunión. Y ante esto puedo decir que no es conforme nos movemos hacia la sustentabilidad, eso obviamente va a necesitar la participación o va a necesitar que se involucre el dinero, ¿cierto? Entonces, quién está involucrado en estos MLCs y cómo al mismo tiempo mantenemos esa independencia. Entonces, creo que mucho de ello depende de la relación, número uno, con el gobierno y número dos, cuál es el rol, cuál es su rol y cómo se está utilizando, si se está teniendo el enfoque adecuado, si todavía están permitiendo que esas organizaciones que dirigen la comunidad mantengan su independencia. Entonces, tal vez de una manera más colaborativa, puedo ver que esto sucede en el futuro, en el sentido de que el gobierno dirá que muchos de los problemas de encontrar la información acerca de los indicadores
y se podrá monitorear por comunidad, lo cual es diferente porque las comunidades tal vez solo quieran monitorar lo que ellos deseen, un escenario en particular o una colaboración con con el apoyo de la comunidad y eso pudiera ser bastante positivo. Así que bueno, con eso ahí me quedo. Y hay un par de preguntas más en el grupo. Veo de Matthew sobre el uso del MLC y en ese caso yo diría, te podría compartir mi correo electrónico después de esto o Aida puede compartirlo después del webinario sobre qué específicamente, porque contamos con muchos recursos creados bajo el GC6 y también estaremos creando bajo el GC7 y tal vez después podamos tener solamente un intercambio de correos. También veo otra pregunta de Ganadi y creo que esto es correcto. Para mí, esa madurez es lo que genera esa influencia y es justamente lo que estamos buscando en términos, y para mí esto se refiere un poco más hacia el programa, hacia la sustentabilidad, porque el MLC está generando una influencia y generando un cambio en el comportamiento del gobierno, pues se dan cuenta que la información es muy importante. Y veo aquí también el otro punto, que es una visión de la comunidad, por supuesto, tendría que ser. Es ese empoderamiento y liderazgo, así como representación. Siento que debería influir la visión de la comunidad y la acción misma. Hay otro comentario de Mohamed, donde sí es posible integrar un impacto. Vemos que eso está sucediendo cada vez más y más, por supuesto. Y no es solamente, sino que se puede combinar. Es como un impacto de VIH, por ejemplo. Se puede agregar los cuestionamientos del VIH hacia una aplicación digital y ver en dónde se ha tenido un impacto, pero están coordinadas. Así que definitivamente hay formas y les puedo mandar algunos ejemplos de un impacto de cómo se tomaron unas preguntas de VIH y eso pudiera ser útil, se los podría compartir fuera de línea. Y después la pregunta aquí hay otra pregunta. También puedo proporcionarles esos ejemplos más adelante. Así que, bueno, sí, el sistema integrado, creo que nos estamos moviendo más hacia esa integración y a lo que nos referimos con la integración puede ser por múltiples enfermedades o puede ser una enfermedad o derechos humanos. Muchos programas ya están incluyendo las barreras relacionadas con el género. Vemos que eso está ocurriendo bastante ya y nuevamente les puedo compartir esos ejemplos. Puedo ofrecerles esos ejemplos. Aida, ¿quieres que me detenga aquí? Porque estoy segura que hay todavía más y no sé si tenemos el tiempo. Sí, vamos a detenernos aquí con las preguntas y regresamos a ellas si tenemos un par de minutos más para que puedas seguir respondiendo a las preguntas. Y si no, bueno, compartiremos la presentación con los participantes y si hay preguntas, podemos compartir tu correo electrónico para que la gente se dirija directo contigo. Muchas gracias, Susan, por esta presentación. Entonces, ahora vamos a continuar con con el panel de discusión, donde tenemos algunos líderes comunitarios que ya tienen cierta experiencia en el monitoreo liderado por la comunidad. Contamos con 3 líderes comunitarios. Primero escucharemos a Ash Mabula, de quien estará hablando acerca del conseguir la madurez del MLC a lo largo de VIH, TB, malaria y derechos humanos. Veamos, proyectemos su presentación. Muy bien. Me acaban de compartir el perfil de Ansh. Aquí está. Ansh Mabula es el secretario ejecutivo nacional de la Unión Congolesa de Organizaciones de Personas que Viven con VIH. Gracias, Marina.
Podemos poner ahora su presentación. Ange, ¿estás con nosotros? Me parece que él va a hablar en francés, pero la presentación está en inglés. Ange hablará en francés y estaremos proyectando su presentación en inglés. Bienvenido, Ange. Para los que quieren escuchar en inglés, vayan al canal de interpretación y tienen que elegir el idioma inglés. Je disais merci, Ida. Bonjour tout le monde. Inutile de me présenter, je pense que vous avez suivi ce qu'a dit Ida. Je vais devoir dire un mot sur la maturité du CLM vers la durabilité. Quelques défis, boulot d'étranglement et puis les résultats. Je vais d'abord commencer par vous présenter la situation ou le contexte de la République démocratique du Congo, où il y a plusieurs acteurs de mise en œuvre du CLM. Nous avons UCOPLUS qui fait le VIH. Maintenant, on a étendu vers la tuberculose et le paludisme dans la logique de l'intégration. Le CAD qui fait la TB, qui va devoir aussi intégrer les autres pathologies selon ce que nous nous sommes entendus. Fondation Femmes Plus qui fait aussi les trois maladies. Et puis, la coordination nationale de renforcement du système communautaire qui fait également les trois maladies. Comme vous voyez, nous suivons tout ce qui est disponibilité, donc les ruptures en médicaments et autres intrants, tout ce qui est accessibilité financière et géographique. Par rapport à la qualité, nous voyons tout ce qui est formation des prestataires de soins et les supervisions. Nous suivons aussi par rapport à l'acceptabilité, donc tout ce qui est autour de l'accueil de bénéficiaires et autour du traitement, de leur traitement, et aussi le fonctionnement des organes, c'est-à-dire nous avons des organes au niveau des zones et des structures de santé qui doivent tenir des réunions. Est-ce que ces réunions sont tenues? Et les outils de gestion, justement, et des réunions et des stocks et tout autour des structures de soins. Le genre des droits humains qui est une thématique transversale qui sont suivies par tout le monde et dans toutes les thématiques aussi. Slide. Ce slide résume en fait le parcours du CLM en République démocratique du Congo vers justement ce que nous appelons ou nous appellerons la maturité. Nous avons suivi tous les quatre cadrans du CLM partant de l'éducation jusqu'au plaidoyer. Et sur l'éducation, nous avons justement travaillé avec tout le monde. Il y a des sensibilisations sur les politiques, les partenaires des soins et les organisations de la société civile. Nous avons tous ensemble essayé de sensibiliser pour que la conscience, en fait, sur la notion du CLM soit comprise par tout le monde. Et sur ce qui est de preuve, où nous avons aussi travaillé avec tous les partenaires. Il faut dire que en République démocratique du Congo, nous avons réussi à embarquer tout le monde avec nous. Quand je parle tout le monde, je vois le ministère de la Santé, pour lesquels non seulement ils sont représentés par les programmes nationaux, mais aussi le secrétariat général à la santé a pu désigner un point focal CLM qui est avec nous à toutes les étapes.
et aussi les autres partenaires dont ONUCIDAL, MSF, tous les partenaires dans la lutte PEPFAR, bien évidemment avant qu'on puisse gérer leur financement, qui étaient toujours avec nous. Et par rapport à l'engagement, nous avons mis en place des cadres de coordination à tous les niveaux, c'est-à-dire qui part du niveau périphérique, c'est-à-dire au niveau des structures, il y a des cadres autour de responsables de structures des soins. Au niveau de la zone de santé, nous avons aussi un cadre de coordination entre acteurs de mise en œuvre au niveau de la zone. Au niveau de la province également, il y a un cadre de concertation CLM au niveau de la province et bien évidemment au niveau national, où nous avons mis un cadre de consultation qui regroupe tous les partenaires et tous les acteurs de mise en œuvre du CLM. Et le plaidoyer aussi se fait à tous les niveaux et il est coordonné et embarque tout le monde pour pouvoir adresser des réponses aux problèmes qui sont euh, découverts ou par rapport à la chaîne de prise en charge des patients. Faut dire qu'ensemble, ici, nous avons harmonisé les sites d'intervention pour éviter tout ce qui est doublon et de sorte que nous ne puissions pas faire la même chose tous au même endroit. Nous sommes donc répartis les zones d'intervention. C'est pourquoi nous avons pu aussi intégrer les autres pathologies pour que chacun dans sa zone puisse faire les trois pathologies, suivre les trois pathologies au bénéfice des bénéficiaires. Et comme je le disais, tout se fait avec tout le monde et en continu, nous faisons les sensibilisations des communautaires pour que justement le CLM devienne quelque chose de routine. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça demande de l'argent, mais déjà, nous sommes en train de constater que de moins en moins, il y a des financements pour la lutte contre le VIH. Donc, par ricochet, il y aura aussi de moins en moins de financements pour le CLM. Alors, il faudra que le CLM soit rendu comme une activité de routine, que ça soit une culture dans le chef des bénéficiaires des soins pour pouvoir remonter les informations qui pourront entraver leur accès aux services pour une vue meilleure. Vous ne l'avez pas à la dernière diapo sur le défi et le boulot d'étranglement. En fait, je disais que le plus grand défi, c'est arriver justement à rendre le CLM comme une activité de routine. C'est vraiment un défi, c'est vrai, nous avons, c'est l'idéal en fait, c'est l'idéal, mais jusque-là, ça reste un défi parce que la couverture même nationale par rapport au CLM n'est pas encore totale. Et pour le rendre vraiment de routine, ça sera pas aujourd'hui, mais c'est vraiment vers là que nous devons tendre. Le deuxième point que j'entendais aussi poser des questions sur la présentation de Suzanne, c'est justement la mobilisation des fonds du gouvernement, des gouvernements nationaux. C'est le souhait, mais c'est encore un défi. Connaissant déjà comment nos gouvernements fonctionnent, connaissant déjà ce qu'ils ont fait au vu du gel de financement américain, nous pensons que ça sera difficile, mais c'est encore un défi, mais il faut en arriver là. Si nous arrivons à mobiliser les fonds domestiques pour les CLM, nous pensons que nous aurons atteint la maturité. Je parlais de la couverture géographique. Et par rapport aux résultats, je n'ai pas présenté les données, mais au moins, comme nous sommes en train de, nous avons passé l'étape d'évaluation du CLM avec la revue du programme mondial. Et parmi les résultats, nous avons constaté que sur les trois ou les trois derniers trimestres que nous avons passés, il y a 0 franc qui a été payé pour l'accès aux services par les bénéficiaires, ce qui est vraiment une réussite. Allô, Ange, on t'entend plus. Ange, tu es là? On t'a perdu.
I think Ash has some connection problems. As we are a little bit late, we will continue. Parece que Ash tiene unos problemas de conexión. Entonces, como vamos un poco atrasados, vamos a continuar con nuestro siguiente presentador, nuestro siguiente panelista y tal vez Ansh Becca se una después. Vamos a escuchar ahora a Morgan Shinona de Zimbabue. Él hablará con nosotros acerca de la adaptación de los mecanismos de MLC ante la respuesta de las crisis emergentes y las necesidades cambiantes. Podemos, Morgan, bienvenido. Gracias por tu disponibilidad y tienes la palabra. Gracias, Aida. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por unirse. Estoy esperando a que se muestre la presentación. Muy bien. Muchísimas gracias. Yo les voy a hablar acerca de cómo adaptar los mecanismos de monitoreo liderado por la comunidad para la respuesta ante las crisis emergentes y las necesidades cambiantes en Zimbabue. ¿Me pueden confirmar si me escuchan bien? Sí. Siguiente diapositiva, muchas gracias. Como generalidades, bueno, ya hemos escuchado acerca de qué se trata el MLC. Ya sabemos que son estos servicios de monitoreo, sobre todo especialmente a la adaptabilidad, accesibilidad y a estos indicadores con respecto a la calidad de los servicios y también con todo aquello que tiene que ver con la efectividad de estos programas, incluso en las intervenciones, la disponibilidad de los servicios y también que sean accesibles en cuanto al costo. Conforme realizamos estos procesos, también tenemos que adaptarnos a las necesidades cambiantes, sobre todo en momentos de crisis, como ejemplo el COVID-19. Hizo un cambio en cuanto a las prioridades de financiamiento y todo eso requería que el MLC, que el programa de MLC fuera flexible y que se adaptara a esos cambios. Así que entonces les estaré hablando de algunos de los cambios que impactaron en nuestros programas durante COVID-19 y también en los ajustes que estamos realizando conforme vemos estos cambios en el Fondo Mundial. Siguiente diapositiva. Así que estas son algunas de las cosas que hemos realizado. Empezamos a implementar el MLC en el GC6, es decir, del 2021 al 2023. Ese fue el momento en el que también estaba el COVID presente, así que tuvimos que hacer una serie de adaptaciones para que el MLC funcionara en ese contexto. Y una de las cosas que hicimos fue adoptar, digamos que tuvimos que adaptar un MLC digital donde tuvimos que trabajar con tabletas y teléfonos para evitar el contacto físico, mantener la distancia y poder evitar infecciones a futuro. Así que agregamos al programa tabletas gracias al apoyo del Fondo Mundial. Con el uso de estos dispositivos, tabletas y teléfonos, lo utilizamos durante ese periodo. Y después hemos estado apoyando también el monitoreo de los datos para que estas aplicaciones digitales pudieran entregar así sus datos de manera virtual sin tener un contacto físico. También nos ayudó en términos de la entrega de datos en tiempo real y integrado a las preguntas de COVID-19. COVID fue una capa más que también estaba generando una interrupción en la provisión de los servicios relacionados con VIH, TB y malaria, pero el COVID también fue un tema que
impactaba en la entrega de los servicios de las 3 enfermedades. Tuvimos que integrar entonces algunas preguntas relacionadas con COVID para tener acceso y cómo estaba impactando eso para el acceso de VIH y los servicios de TV. También se hizo un cambio de recabación de datos semanal en lugar de trimestral. De esa manera pudimos saber qué es lo que estaba sucediendo específicamente en los cambios recientes, pero también pudimos rastrear y monitorear las experiencias del día a día de las comunidades en cómo estaban teniendo acceso a los servicios, especialmente las personas que viven con VIH, y vimos aquí una serie de diferentes cambios desde dónde solían recibir los servicios dentro de las comunidades hacia los servicios diferenciados con los diferentes modelos. Ahora vemos cómo más personas están yendo a las instalaciones y estos son algunos de los cosas que tratábamos de monitorear en el día a día, pero por supuesto también hicimos nuestro análisis semanalmente. Esa fue otra de las adaptaciones que vimos para poder cubrir así los problemas reales que estaban ocurriendo en tiempo real. Y también tratamos de descentralizar nuestro análisis de datos. Como saben, iniciamos en un punto central en donde se recibían los datos a nivel nacional y después se analizaban y se comunicaban hacia los diferentes distritos e instalaciones. Pero ahora hemos capacitado a nuestros oficiales de distrito y a nuestros monitoreos de salud de la comunidad para que hicieran ese análisis a su nivel. Y eso también los involucró, y esto ha sido bastante útil en el contexto de las emergencias como COVID-19. De esta manera pudimos realizar ese análisis a nivel local e involucrar a los centros de servicios de salud para resolver esos problemas que pudieran surgir desde sus propios contextos. Posteriormente también estábamos intentando presionar a través del MLC hacia moverlos y llevarlos hacia las discusiones nacionales. Actualmente en Zimbabue existe una discusión con respecto al financiamiento de salud nacional y también al seguro de salud nacional. Estábamos presionando los datos del MLC y la evidencia del MLC hacia estos diálogos. Recientemente tuvimos un diálogo con el ministro de Salud y de Cuidados a la Infancia, así como con otros participantes, y estábamos presentando así la evidencia de los MLC en los problemas de las necesidades y de el Seguro Nacional de Salud y de otras posibilidades de financiamiento para apoyar VIH, TB y malaria e incluso en general los servicios de salud. Otra adaptación que realizamos es que cuando empezamos a utilizar las herramientas de recolección de datos, realizamos algunas encuestas, escuchamos la retroalimentación que estábamos recibiendo de las comunidades e incluso de otros monitoreos de salud, donde algunos nos decían que eran muchas preguntas y que no tenían el tiempo suficiente para responderlas. Así que también tuvimos ese tiempo de adaptación en donde reducimos el número de preguntas y revisamos así la recabación de datos, las herramientas de recabación de datos para reducir la longitud en el tiempo para las entrevistas. Después, lo que hizo posible que pudiéramos hacer todo esto fue un factor importante, es ser adaptables, es ser flexibles, tener una respuesta y simplemente escuchar la retroalimentación de la comunidad y hacer esos ajustes necesarios para las herramientas de recabación de datos. También vimos un aumento en los participantes clave. Estamos empezando ahora a moverlo a nivel local en términos de apoyar el programa de MLC y también tenemos apoyo adicional de otras agencias que están interesados en el MLC, como la Sociedad Internacional de Apoyo, y esto nos ha permitido realizar ciertas adaptaciones que se han hecho hasta el momento. Siguiente diapositiva. Entonces, las innovaciones emergentes en términos de cómo podemos mantener que el MLC sea relevante ante la respuesta en momentos de crisis, creo que ya lo mencioné y anteriormente también en esta plática se mencionó de cómo podemos apalancar esto en las plataformas digitales. Lo que estamos esperando es poder tener una plataforma digital en tiempo real en el que el MLC
pueda ser más efectivo, especialmente durante situaciones de emergencia, en donde los datos en tiempo real se puedan compartir y se puedan abarcar en tiempo real. Actualmente sabemos que hay un impacto, hay una plataforma que se llama Yávila, que está albergada por la red de personas que viven con VIH en Zimbabue, y esas tipo de plataformas en cooperación están incorporadas al MLC de tal manera que pueden ser que los datos de los procesos del MLC en tiempo real se utilicen, pero también estamos viendo tal vez una plataforma adicional, si esta se puede respaldar o si puede ser apoyada. Y de esta manera estamos anticipando un poco con los financiadores. Entonces, el MLC también nos está apoyando, como dije. Ahora estamos realizando un análisis de datos semanal y actualizaciones. Esto es bastante útil en términos de los reportes de situación sobre qué es lo que está ocurriendo. Y esto también puede ser bastante útil durante la crisis y las situaciones de emergencia. También nos ayuda con estos datos que se está recabando a través de los sistemas de gobierno. Hay una mayor inclinación hacia las estadísticas y hacia el análisis cuantitativo de los problemas, pero ahora el MLC también puede tener una voz adicional y puede darle una cara humana hacia los problemas que nos estamos enfrentando. También estamos intentando adoptar un proceso de MLC inclusivo en el que no necesariamente tenemos grupos en particular, sino que también el MLC es incluyente con todos los grupos de subpoblaciones. Contamos con personas que viven con VIH, contamos con personas de la comunidad LGBTI, también con mujeres, niñas y adolescentes. Y esta es una innovación que pretende tener, incluir en ciertas instancias en donde las comunidades no fueron consideradas anteriormente, pero podemos tener así este enfoque inclusivo en el que podemos tener presentes algunos problemas con algunas subpoblaciones sin necesariamente tener una retribución. Y esto es algo que estamos incorporando de una manera herramientas personalizadas. Es una herramienta específica para personas que viven con VIH, en donde hacemos preguntas específicas a los diferentes grupos de su población, pero no lo presentamos como una población específica o no lo presentamos como un MLC para una población en específico, para que de esta manera podamos gestionar el estigma y la discriminación. También con respecto a la sustentabilidad, tenemos a los participantes nacionales para que puedan finalizar y puedan ver las estrategias nacionales de MLC. Iniciamos este trabajo anteriormente, estamos trabajando con ONUCIDA, con los socios de implementación, estamos apoyados, pero desafortunadamente también este proceso está de alguna manera detenido, pero estamos tratando de tener esta estrategia nacional con el MLC, en donde podemos incluirlo dentro de los procesos nacionales y así influir incluso en su financiamiento. Estamos viendo eso. También contamos con un comité directivo nacional del MLC que nos ayuda en términos de guiar y de llevar esos problemas más arriba de las instituciones y más allá de los distritos para a nivel de esas participación a nivel nacional. Además de esto, también hemos trabajado a nivel con los socios de la sociedad civil para presentar estos problemas, ya que Zimbabue es una red, presentar estos problemas del MLC durante el capítulo de las reuniones y estamos viendo eso en las reuniones trimestrales, poder contar con esa participación en donde quisiéramos presentar los problemas que surgen del MLC. Creo que esta es mi última diapositiva y les agradezco. Muchísimas gracias, Morgan. También quisiera resaltar cómo estamos trabajando. Un minuto, por favor. En términos de cómo estamos manteniendo la voz de las personas marginalizadas, estamos trabajando con los comités a nivel de institución. Queremos asegurarnos que con este diseño la representación de todas las subpoblaciones trabajadoras sexuales, mujeres, niñas y jóvenes, entre otros grupos clave.
y esto mantendrá su voz, la voz de los marginalizados, las mantendrá en juego durante las emergencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Morgan, por estos grandes ejemplos de Zimbabue. Con respecto a la adaptación de los MLC a las crisis necesarias, vemos que hay muchísimos ejemplos como el apalancamiento de las plataformas digitales durante la crisis y también el cambio de las recabación de datos trimestral a semanal. Muchísimas gracias por este ejemplo. Pasemos ahora con nuestro siguiente orador, quien nos contará acerca de este rol transversal, cómo generar esa madurez y la adaptación del MLC a lo largo de los contextos. Damos la voz a Igor Gordon, un líder de programa en la Asociación de Reducción de Daño, Eurasia. Él es un experto de ICA. Hola, bienvenido, Igor. Te damos la palabra. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Muy bien. Hola, queridos colegas y amigos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. El día de hoy, entonces, quisiera compartir algunas reflexiones acerca de los esfuerzos continuos del MLC a lo largo de Europa del Este y la región de Asia Central. Pero antes de entrar al tema de la discusión del día de hoy, quisiera resaltar aquí un hito de lo que hemos logrado. A principios de 2023, todas las redes dirigidas por la comunidad y de la sociedad civil desarrollaron una posición conjunta en el MLC en nuestra región y este fue un paso bastante importante en la madurez del MLC como una herramienta guiada por la comunidad. Voy a compartir con ustedes en el chat un enlace a esta nueva posición. Juntos construimos o generamos un consenso en la definición del MLC y sus principios clave. La gerencia en cuanto al conflicto de intereses, de lo cual estamos hablando anteriormente, y las condiciones esenciales para la sustentabilidad. Un principio fundamental resaltó: el MLC debe iniciar y debe ser apropiado por la comunidad en todas las etapas, desde el definir las prioridades hasta la recabación de datos, así como en el análisis y la incidencia política, con total respeto de la independencia y de la representación local. Y creo que este resultado es bastante poderoso porque las comunidades ahora pueden estar incluidas en ese marco de trabajo para cómo tendría que verse el MLC y no impuesto desde arriba, sino que más bien obteniendo su forma a través de la experiencia de vida. Siguiente diapositiva. Ahora entonces hablemos qué es lo que nos está bloqueando y qué es lo que nos está permitiendo avanzar. Como muchos de ustedes saben, en la región ICA, el ambiente legal y político cada vez ha sido peor en años recientes. Se tiene a gran escala se inició esta guerra en Ucrania y se tienen estas diferentes regulaciones o propaganda anti-LGBTIQ o leyes que limiten la libertad y el cese de la creación, y eso ha generado muchísimos desafíos para las organizaciones lideradas por la comunidad, además de los diferentes riesgos a la seguridad y libertad para aquellos involucrados en la incidencia y en los cambios políticos. Además de eso, el crecimiento de la tendencia de las estrategias existentes de donadores se han vuelto cada vez más complejas. A pesar de estas amenazas, entonces también hemos visto un avance. Incluso en estos ambientes restrictivos, los datos generados por la comunidad pueden dar forma a los servicios, pueden exponer los vacíos críticos y generar una influencia en la toma de decisiones. Así que déjenme darles algunos ejemplos. Apoyados entonces por las diferentes subvenciones en ICA, hemos obtenido resultados en Moldavia, resultados que nos han permitido revisar los protocolos nacionales y tener una mitigación. En Kazajstán, el MLC fue exitosamente financiado a través del Fondo Mundial, a través de la subvención, y este fue un gran logro a nivel regional. También la madurez, conseguir esa madurez
fue bastante desafiante por dos fuerzas en nuestra región. Primero es el encogimiento del espacio civil y en otros la donación a corto plazo. En algunos países las represiones políticas hace también que sea extremadamente difícil para que las comunidades trabajen. Mientras tanto, el MLC es visto como una entrega de tareas temporal y no como un mecanismo de responsabilidad a largo plazo. A plazo, perdón. Sin embargo, estos ambientes generan una verdad más profunda. El MLC se convierte entonces en una resistencia y en un empoderamiento para las comunidades. Así que incluso la recabación de datos mínima puede funcionar como cubrir ese vacío en los servicios y presionar al cambio. Vimos cómo esa expansión se dio en Moldavia y también las reformas del protocolo en Kazajstán. Lo que podemos hacer entonces es que darle un marco de trabajo al MLC, no como algo rutinario o burocrático, sino más bien como una infraestructura comunitaria esencial para la supervivencia, para darle su voz y para su influencia. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué podemos aprender unos de los otros? Bueno, el aprendizaje regional transversal requiere de una facilitación y un lenguaje compartido. En nuestra organización hemos visto el valor de construir esas prácticas lideradas por la comunidad a múltiples niveles. Déjenme compartirles en el recuadro del chat un enlace a esta práctica, a lo que tenemos. Entonces, somos activistas de diferentes países y cómo podemos compartir lecciones, herramientas y estrategias. Nosotros nos organizamos reuniones regulares en línea y, por ejemplo, el monitoreo durante el tiempo de guerra en Ucrania nos enseñó a cómo recabar datos en condiciones de crisis. Y en Georgia trabajó el MLC integrado en las clínicas, en donde se tienen reformas similares en Kirguistán. Entonces, en estas prácticas comunitarias, todos pueden poner una pregunta y todos juntos estamos hablando de los diferentes temas que realmente están conectados con el MLC, sobre qué es importante para las comunidades y para las personas. Qué es lo que quieren saber más acerca de eso. Y cuando nos alejamos de estos modelos de exportación, en lugar de ser esas herramientas desarrolladas, se vuelven más flexibles y localizadas y son sustentables. Otra de las oportunidades es que estas prácticas nos permitieron llevar estas visitas de estudios y capacitaciones conjuntas, pero todo esto creó la asistencia para generar esas condiciones de un intercambio real y de un aprendizaje mutuo. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo podemos sostener al MLC cuando el ciclo de donación termine? Tenemos muchísimas pláticas al respecto en el chat, pero creo que la respuesta es que hay tres puntos importantes: invertir en las personas, invertir en las plataformas e invertir en la influencia de las políticas y de la incidencia política. Las personas primero, tiene que haber una construcción de capacidades a largo plazo, no solo para la recabación de datos, sino también para el liderazgo, para el análisis y para la incidencia. En nuestra región hemos capacitado a miles de miembros de la comunidad y como resultado ahora el equipo del MLC utiliza estas herramientas híbridas, que son herramientas diferentes, digitales, servicios digitales, no solo en papel, no solo las aplicaciones móviles, pero también permiten recabar los datos en tiempo real y mejoran también así los ambientes, por ejemplo, en lugares de prisión. Una estructura digital práctica es que permite documentar y almacenar los datos de manera segura, independientemente de los donadores o de los gobiernos, aun cuando tendrían que estar integrados dentro del sistema de salud, pero tendría que ser un sistema independiente. También les estaré compartiendo algunos enlaces en el recuadro del chat, un ejemplo de qué hicimos en esta dirección. Déjenme proporcionarles el enlace. Aquí lo tienen. Y entonces, bueno, este es un manual de las herramientas de MLC y una herramienta de base de la web para poder elegir el mejor método disponible: tiempo, dinero y recursos humanos. Juntos ofrece 106 diferentes variaciones de MLC, que es adaptable y que es universal. Y sí, bueno, si lo pueden usar, todo está en inglés y ruso.
Y bueno, y el tercero es la influencia política. Los resultados del MLC se tienen que usar en la toma de decisiones reales. La inversión en incidencia política para incluir al MLC en las estrategias internacionales y en los marcos de financiamiento. No es solamente un programa piloto, sino también forma parte del financiamiento del sistema de salud. Y eso también se requiere para poder sostener esta incidencia política, para proteger el espacio de la sociedad civil, promover la transparencia e institucionalizar ese poder comunitario. Tenemos que financiar la incidencia política como una herramienta para los cambios reales. Y déjenme terminar o déjenme dejarles 3 mensajes clave. En la madurez del MLC no se trata acerca de más papel o de más trabajo, sino que se trata de de apropiarse de ese comunitario y requiere de ese compromiso a largo plazo. Debemos de incluir al MLC dentro del ADN del Sistema de Salud Nacional y no solo como un proyecto que ofrece plantillas de reporte. No, gracias por esta oportunidad y estoy dispuesto a responder las preguntas y a seguir con estos comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Igor, por por esta gran presentación sobre la adaptación del MLC en los contextos en un ambiente limitado. Nos proporcionaste muy buenos ejemplos de tus países y vemos que el MLC puede tener acceso y poder verlo en los ambientes limitantes con estos grandes ejemplos. Muchísimas gracias. Creo que ahora entonces nos moveremos a otra sesión, a otra parte, a una discusión abierta sobre los diferentes objetivos para para explorar los desafíos para poder conseguir esa madurez del MLC e integrar al MLC en los procesos nacionales y también ver cómo poder identificar las prioridades y las necesidades de la comunidad para apoyar las inversiones de los programas MLC para una madurez clave. Tenemos algunos recursos, contamos todavía con la presencia de Susan, sobre todo especialista en el monitoreo del Fondo Mundial. Tal vez entonces podamos ayudar así en la discusión. ¿Quién quisiera tomar la palabra? Y tal vez Susan quisiera regresar y hablar un poco acerca de cómo identificar y cómo identificar para explotar esos desafíos y esos bloqueos con base en los ejemplos que vimos de Zimbabue y de la región ECA, así como de DRC. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Susan, después de todos estos ejemplos y cómo llegar a ese nivel de madurez? Hola, espero que me escuchen ahora. Parece que donde estoy ahora mi red está funcionando mejor, así que bueno, les ofrezco una disculpa. Creo que realmente es muy importante que escuchemos acerca de estos ejemplos porque nos dan un sentido real de qué es lo que está sucediendo y de cómo nuestras organizaciones comunitarias están entregando esto complicado o tal vez no tan complicado las intervenciones. Así que creo que la perspectiva con base en el contexto de país que cada uno de ellos han ofrecido son realmente interesantes. También los invito, ya que tenemos poco tiempo, los invito a que den un seguimiento directo con estos presentadores, pues una de las cosas que realmente queremos invitarlos por el Fondo Mundial es tener esa mentoría entre pares. Ahora contamos con muchos más implementadores del MLC experimentados y que también tendrían que ser sustentables, como uno de los presentadores dijo. No siempre necesitamos de esta asistencia técnica. Ustedes son los proveedores de la asistencia técnica. Ustedes son los que pueden ayudar con la experiencia que ya tienen. Así que podemos crear, digamos, una especie de práctica comunitaria en torno a estos problemas y de esta manera asegurarnos de que estamos en contacto y de que no tenemos webinarios deliberados para hacer eso, sino que más bien tenemos nuestras diferentes direcciones y que de hecho puedo ponerlos en contacto con los diferentes presentadores e implementadores del MLC para poder hacer esto directamente. Así que esta es una intervención rápida, no voy a comentar acerca de ellas, pues creo que en sí mismas se explican.
Muchísimas gracias, Susan. Gracias, gracias por tu disponibilidad. Y creo que como ya no tenemos suficiente tiempo, entonces movámonos a la siguiente sesión con Ika Nubiandi para dar los comentarios de cierre. Es coordinadora de los líderes jóvenes. Ika, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Aida. Espero que puedan escucharme. Sí, sí te escuchamos. Buenas tardes, buenos días a nuestros queridos colegas y socios. Muchas gracias a todos por su participación activa en este webinario. Ha sido una discusión bastante enriquecedora con ejemplos prácticos y una gran reflexión. Y el punto base es hasta dónde hemos llegado y todavía hasta dónde podemos llegar en el monitoreo liderado por la comunidad dentro del sistema nacional, a pesar de los desafíos que nos estamos enfrentando todos con respecto a este panorama de financiamiento del Fondo Mundial. De lo que hemos escuchado el día de hoy, reafirma que el MLC no es solamente una herramienta, sino que es un movimiento. En mi opinión, pudiera ser un legado de la respuesta liderada por la comunidad ante el VIH. En sí mismo está enraizado en la comunidad, que la comunidad se lo apropie, dirigido por la experiencia propia y ayudado a la salud. Desde el ejemplo de país, vimos cómo el MLC se puede adaptar de manera innovadora y permanecer y seguir resiliente incluso ante este contexto desafiante. Pero también escuchamos acerca de esta verdad, que la sustentabilidad sigue siendo frágil. Existe esta necesidad clara de ese gobierno, de ese poder político o de esa voluntad política y también de ese reconocimiento del rol esencial que está ligeramente compensado por el trabajo del MLC. Así que también tenemos que seguir presionando para que el MLC esté integrado no solamente en VIH, sino también a lo largo de TB, malaria y del sistema ampliado de salud. Conforme avanzamos y vimos los desafíos, entonces llevemos esta energía y aprendizaje a nuestra incidencia política a nivel de país. Convirtamos la madurez en ese momentum, y ese momentum en ese cambio institucional. A nombre de la red Asia-Pacífico, a nombre del Learning Hub de Asia Pacífica, y quisiera agradecer al Learning Hub de África, a los panelistas y a los oradores por su participación y a todos ustedes por su contribución y compromiso. Sigamos con esta conversación, esta colaboración y este movimiento hasta que el MLC ya no se vuelva un proyecto, sino que se vuelva una parte permanente del sistema de salud y que sea responsable. Muchísimas gracias, Aida, te regreso el micrófono. Muy bien, muchísimas gracias, Ika, por estos comentarios de cierre. Este ha sido un webinario muy interesante. Una disculpa por las dificultades técnicas al inicio. Teníamos interpretación en otros idiomas, pero por estos problemas técnicos no tuvimos la oportunidad de hacerlo, pero compartiremos las diapositivas y la grabación, así como también un resumen del webinario a todos los participantes. Creo que tenemos así buenos ejemplos del MLC que se pueden reproducir en nuestros países y con lo que nos quedamos es que la recabación de datos y el análisis de datos es muy importante, como Susan lo dijo. No solamente se trata de recabar los datos, sino que también necesitamos tener un muy buen análisis de esos datos que podamos explotar. Y también un buen ejemplo de los países. Ange nos mostró cómo conseguir esa madurez del MLC con el ejemplo del DRC, en donde necesitamos hacer esa capacitación. La capacitación es muy importante para nuestros líderes comunitarios y que puedan tener la opción de esos indicadores y desarrollar así una buena guía. También tenemos ese compromiso. Debemos estar comprometidos y tener esos marcos de coordinación y después cuando recabemos los datos, entonces debemos de tener una buena incidencia, un buen marco de incidencia política a todos los niveles.
Y con respecto a la movilización de recursos, también se mencionó, y lo cual es muy importante. De Morgan aprendimos que necesitamos adaptar el MLC ante las crisis que vivimos, sobre todo lo que vimos ante el COVID-19. Tenemos que adaptar las herramientas y también podemos reemplazarlas o podemos apalancarlas en plataformas digitales y también integrarlas. Integrar algunas preguntas al MLC, tal como el caso de COVID-19, y cambiarlas a recabación de datos de trimestral a semanal cuando sea necesario. Y también aprendimos cómo adoptar el MLC en ambientes limitantes y para eso debemos invertir en las personas, debemos invertir en las plataformas, contar con plataformas digitales. Y Susan nos dijo cómo podemos realmente movernos hacia ese nivel de madurez con el MLC. Y el equipo del Fondo Mundial, el equipo del MLC está disponible para cualquier dato comunitario, para cualquier información. Compartiremos entonces la grabación, las diapositivas y las direcciones de correo electrónico para los que quieran tener más información, quienes quienes tengan más preguntas. Susan compartió su dirección de correo en el recuadro del chat y podremos compartir así toda la información relacionada con el webinario. Entonces, quisiera agradecerles a todos ustedes por su atención y nos vemos la próxima vez para ese webinario, webinario conjunto organizado por todos los Learning Hubs.